Zaida Villarraga Psicología, cápsulas de bienestar. Trabajando el ser. Bueno, buenas noches, bienvenidos a este live que es hoy sobre salud y espiritualidad, un tema bien interesante. Para quien no me conozca, mi nombre es Zaida Villarraga, yo soy psicóloga egresada de la Universidad Nacional y tengo formación en psicología transpersonal, psicología positiva, tanatología, que es sobre la ciencia de la muerte y el morir, que vamos a hablar un poquito más adelante de este tema también. Y estos espacios los hemos creado con el fin de informar cada vez más a la gente de una forma más cualificada sobre aspectos de la psicología, de la salud, del bienestar humano. Cada noche, cada mes traemos un invitado para tratar temas diferentes. Estos quedan aquí en Facebook, pero también los colocamos posteriormente en YouTube para que puedan ser compartidos y multiplicados. Están invitados a seguirnos en las redes sociales, en Instagram, en Facebook y en YouTube, donde está información relacionada con estos dos temas, la conciencia de muerte, el desarrollo de ese conocimiento de lo que es la muerte y cómo podemos afrontarla y trascenderla de una mejor manera, con un conocimiento más amoroso, y la felicidad, que es el objetivo de todo ser humano, ser felices en el desarrollo de esta existencia. Entonces, con esto esperamos compartir y aportar al conocimiento y a nutrir nuestro ser. En esta noche, entonces, tenemos un invitado muy querido. Él es médico de formación. Vamos a pedirle que nos cuente un poco sobre su trayectoria profesional y su relación con este tema también de la espiritualidad, que nos va pues a tocar el tema esta noche. Bienvenido, Anderson. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Un agradable placer compartir contigo y pues con todos los participantes de este momento sobre este tema. Mi nombre es Anderson Galindo, soy médico cirujano egresado de la Universidad del Bosque, con especialidad en medicina familiar como especialidad médico-quirúrgica. Actualmente coordinador médico también de una institución de atención en salud en la ciudad de Bogotá. Hago parte de un grupo de rescate que se llama CINAT, el Círculo Internacional de Auxiliadores Técnicos, todo lo que tiene que ver con gestión del riesgo de desastres, participando pues en las diferentes calamidades de todo evento natural, terremoto, inundaciones, huracanes. En esta organización ya llevo 25 años como socorrista y como rescatista en esta área, instructor pues en todas estas temáticas. También parte de la sociedad de medicina complementaria, la sociedad de homeopatía, homeotoxicología y medicina integrativa de Colombia, y hago parte de la Asociación Médico Espírita. Es una asociación de profesionales de la salud encaminados a articular precisamente este tema de espiritualidad y salud. Como investigador independiente también realizo algún tipo de actividades en cuanto a esta capacidad del ser humano desde su esfera mental, desde su esfera energética, donde pues confirmamos a través de diferentes casos, tanto de pacientes y en algunos casos algunos registros fotográficos como la bioelectrografía, que nos permite reconocer este tipo de cosas que no quedan solo como un punto de credibilidad o de superstición, sino que tenemos un soporte científico sobre este tema. Entonces, pues, digamos, el tipo de experiencia realmente pues ha articulado toda la vida, en todo momento, pues estos escenarios. Bueno, súper interesante. Ya vamos a ir hablando un poquito más detalladamente de algunos de estos aspectos en relación con tu formación y con el conocimiento a nivel médico y cómo se vincula esto con la parte espiritual. Y creo que sería bueno e interesante, pues justamente comenzar contextualizando este concepto de salud y de salud integral, que ya no podemos hablar de una salud física, fuera una salud mental, emocional. Entonces, ¿cómo podríamos definir ese concepto tanto de la salud como de la espiritualidad?
Bueno, digamos que el referente claramente es la Organización Mundial de la Salud. Hacia los años 40, pues se hablaba reconociendo la causalidad de las enfermedades. Hacia esta época la organización la definió como ausencia de enfermedad. Posteriormente, unos 6 años, hacia el 46, la Organización Mundial pues ya estableció en reconocer que no es solo la ausencia de la enfermedad, sino que incluía un bienestar, pero este bienestar debe ser multidimensional. ¿Qué quiere decir? Que ya no consideraba solo a la parte biológica u orgánica, sino que empezó a ampliar el campo de considerar que la salud es en un aspecto biológico, en un aspecto psicológico o mental, un aspecto social o ambiental, y de esta manera pues definió y se mantuvo desde los 40 hacia acá esa definición donde es que no es solo ausencia de enfermedad, sino es un estado de bienestar físico, psicológico y social. En cuanto al concepto que incluye la espiritualidad, también la Organización Mundial, pues digamos que fue pionera en considerarlo como una dimensión de la experiencia humana. Y cuando habla la organización de qué es calidad de vida, es allí donde divide esta experiencia o esta dimensión del ser humano y la incluye que para tener calidad de vida debemos tener ese equilibrio entre la parte física, la parte psicológica, la parte social e incluye la espiritualidad. La espiritualidad la reconoce también, de hecho, la Asociación Internacional de Psiquiatría nos empieza a definir ya hace algunas décadas que la espiritualidad es esa dimensión de la experiencia humana que se relaciona con la realidad trascendental, lo sagrado o esa realidad absoluta. Lo relaciona, está íntimamente relacionado con valores, el significado de la vida, pero deja con esta definición, al referirlo como una realidad absoluta, algo que va más allá del punto de creer. Digamos, o aprovecho para diferenciar este término de espiritualidad con religión. ¿Sí? La religión también la define pues las ciencias médicas como ese aspecto institucional de la espiritualidad. Digamos que un punto pequeño de la espiritualidad es la religión en cuanto a esa institucionalidad. Tenemos como un sistema de creencias o de prácticas que se van a considerar de acuerdo al grupo o a la sociedad donde está inmersa. Entonces, según esto, cuando hablamos de religión ya está metido dentro de la dimensión social. O sea, es completamente hablar de religión, que está en la dimensión social, que hablar de espiritualidad, que es completamente independiente y mucho más trascendental. Ok, entonces por un lado tenemos el concepto de salud que abarca ya un contenido integral, multidimensional, que no se limita a una dolencia, digamos, netamente física, una manifestación física, sino tiene todo ese otro abordaje de lo social, lo emocional, lo familiar, que de hecho tú como médico de familia pues lo manejas. Y por otra parte tenemos el concepto de espiritualidad, que trasciende lo religioso. Lo religioso sería aquellas instituciones que tienen un dogma, que tienen una serie de ritos, que pueden incluir una parte espiritual, pero no necesariamente, y la parte espiritual, que es una cosa aún mucho más amplia que trasciende a las religiones. ¿Sí es así? Tal cual, basados o mi experiencia y mi conocimiento claramente es desde la ciencia médica, desde las ciencias, digamos que oficiales o formales, que tienen como ese respaldo en investigación, en publicaciones, porque sabemos que las diferentes culturas, entornos o sociedades pueden darle una definición de pronto un poco variable dependiendo a ese entorno. Entonces es importante, diferente del que estamos hablando, pues es digamos que la ciencia médica y de acuerdo pues a estos parámetros formales del área de la salud. Ok. Y entonces allí, en ese contexto de lo que hemos definido, lo que es salud y lo que es espiritualidad, ¿cómo se da esa relación entre ambos? O sea, ¿qué es lo que influye, qué modula, qué desde la experiencia científica vemos y tenemos ya como una constancia palpable de esa interrelación, de esa importancia?
Pues es claro, digamos, una de las cosas que siempre me gusta aclarar es que nunca va a existir una discusión o una pelea entre la espiritualidad y la ciencia. Digamos que es un concepto que a través de muchos años se consideró que la religión peleaba con la ciencia porque opinaban diferentes, eran puntos opuestos, pero nos damos cuenta que cuando investigamos, cuando hacemos un proceso formal de estudio, la ciencia es neutra y la ciencia se encarga precisamente en su neutralidad de generar hallazgos, de encontrar patrones, poderlos organizar y decir que realmente se crea un paradigma o un concepto a partir de esto. Asimismo, la salud, pues precisamente empieza a considerarse, pues si le hacemos como un recorrido a través del tiempo, en su primera experiencia, hablar de salud o de enfermedad, pues era algo místico, era algo religioso asociado con la culpabilidad, los dioses, el tratamiento incluía ritos, ceremonias, obviamente a través de las diferentes épocas ya fue transformándose ese concepto, empezó a integrarse el ambiente también como la parte de salubridad, a considerar que esto también afectaba como todo este componente de la salud. Y Sí. pues hoy en día, con los respaldos de la Organización Mundial, vemos que atender a un paciente pues va mucho más allá de simplemente dar medicamentos o escuchar un corazón o ver unos pulmones en una radiografía, ¿sí? Entonces, puede que todavía hayan pensadores científicos o incluso médicos materialistas, pero dentro de la baraja de información que la salud nos ofrece, la salud y la medicina occidental, por decirlo de alguna manera, ahí separándonos un poco de la oriental, que sabemos que desde tiempos siempre han permanecido como con ese otro componente, pero Sí. pues aquí en esta parte del mundo igual ya consideramos que necesitamos es tratar pacientes y no tratar enfermedades. Entonces los paradigmas se han ido transformando donde quedaban muchos vacíos o muchos interrogantes viendo solo un modelo biomédico. El modelo biomédico es aquel que se centra en cuerpo, órganos, sistemas y ya. Pero ¿qué fue lo que llevó a cambiar este concepto de decir, tengo dos pacientes con la misma enfermedad, les entrego el mismo tratamiento, pero a uno le funciona y a otro no? Entonces ahí se da cuenta que hay algunas variables que no se consideran si nos cerramos a tratarlo de esa manera y pues que hay otras cosas más allá. Y pues la investigación nos lleva a demostrar mediante la evidencia de que realmente estos otros componentes sí influyen en la salud. Claro, y ahí yo creo que es muy importante el contexto histórico en el que esto se da, porque las culturas más antiguas y las culturas más ancestrales tienen esa correlación muy clara entre la parte energética, espiritual, trascendente del ser y su correlato con la salud emocional, física, mental, de todo tipo. Que a nivel histórico, con la época del oscurantismo, donde se da en nombre de la religión, no de la espiritualidad, una coartamiento, coacción al pensamiento científico, entonces se da como esa ruptura aquí en Occidente de esa unión entre ciencia y espiritualidad, que con el paso del tiempo, o sea, el paradigma ha venido, quedó así un poco como con ese tabú, por esa represión grande que hubo, pues con todas las guerras santas y demás en nombre de esa religión, con todo el respeto que sentimos pues por todas las expresiones culturales, pero es entendiendo el contexto histórico que nos lleva a este punto. Y ahora en los últimos años también es paradójico que con el surgimiento mayor de las neurociencias, con todo el desarrollo objetivo del conocimiento, surge la neuroteología, que es un respaldo científico a ese desarrollo espiritual también. Surgen las ciencias que muestran toda esta correlación entre la espiritualidad y la salud, ¿no? Ya desde el contexto teórico. Y lo que hablábamos ayer un poco al preparar el live era, por ejemplo, desde el CIE-10 y de la clasificación de las enfermedades, cómo se da ahora la recontextualización de estos fenómenos espirituales que ocurren en muchas personas y cómo es esa explicación desde la parte médica. Bueno, fuera del contexto
reconocer que el ser humano tiene esa dimensión espiritual, nosotros nos basamos de referencia en cuanto a las patologías en el CIE-10, que es la Clasificación Internacional de Enfermedades. Es un documento donde nosotros tenemos como referente un código y el nombre de la enfermedad en ciencia occidental. Todas las enfermedades que nosotros diagnosticamos, que nosotros reportamos en una historia clínica, deben ir como este referente con el código de la clasificación y pues su enfermedad. ¿Con qué fin se hizo? Para poder organizar la cantidad de enfermedades, de patologías, y que no entrara a la confusión de, por ejemplo, confundir una con otra patología. Tienen códigos especiales y criterios específicos. Actualmente estamos en el CIE-10, sin embargo, desde el 2018 ya la Organización Mundial está en preparación de publicar el CIE-11, que en qué varía una serie de la otra, en recolectar más información sobre las enfermedades para poder corroborar o anular los conceptos que se tienen. Entonces, digamos que esta clasificación realmente no es que sea fija, sino a través de las épocas del tiempo y de la investigación, se consideran que unas patologías no existen, que se estaba interpretando mal, y posteriormente pues renacerán de acuerdo a la evidencia algunas otras nuevos conceptos de enfermedad. Dentro de esta clasificación nosotros tenemos como un diagnóstico patológico el trance y la posesión, un concepto que se utiliza en términos médicos, un concepto que está en esta clasificación internacional de enfermedades. En el CIE-10 está con el código de F44.3, que se denomina trance y posesión, haciendo un diagnóstico diferencial. O sea, este diagnóstico no es un efecto de alucinación, no es un efecto de algún tipo de enfermedad mental como paranoia, como algunas otras tantas enfermedades que tienen un código diferente. Dentro de esta definición de trance y posesión, el diagnóstico lo reconocemos como patológico cuando la experiencia es negativa para el paciente y para el entorno. ¿Qué quiere decir? Experiencias que no son desagradables o que son socialmente aceptadas, pues no van a entrar como algo anormal. Aquellos que nosotros vemos diferentes corrientes de pensamiento con esta comunicabilidad espiritual a través de diferentes religiones o diferentes culturas que dicen que se comunican con el otro plano, mientras esto no afecte su salud, su integridad, no haya preocupación, pues no es patológico. ¿Sí? Nosotros como médicos entrar a juzgar esas creencias culturales ni nada por el estilo. Pero cuando ya entran a generar alguna alteración de salud, un inconformismo por parte del paciente, pues es allí donde consideramos que es algo anormal. Esta patología, la de trance y posesión, pues efectivamente reconocemos un agente externo que va a hacer que la persona o nuestro paciente tenga unas conductas involuntarias. Sin embargo, la disociación del estado de conciencia no se va a perder. ¿Qué quiere decir? Que queda como un observador. Posteriormente a este estado, puede generarse al paciente que nos narre cuál fue el evento, y él lo va a narrar como si fuera una tercera persona, un observador, de referir: oiga, yo me vi ahí, yo veo que mi cuerpo está generando unos movimientos, está generando unas conductas, pero mi estado de conciencia lo reconoce como algo externo. Es diferente a estados alterados de conciencia cuando el paciente no reconoce ese tipo de escenarios. Ahí es cuando hablamos de una esquizofrenia, cuando hablamos de algunos otros trastornos disociativos, intoxicación por fármacos, que pues tienen otras características muy específicas para estas zonas. O sea, el criterio entonces de diferenciar lo que es una experiencia espiritual a lo que sería una experiencia patológica sería el contenido de lo que se está experimentando, la afectación a su calidad de vida, y habría una forma entonces de reconocer y diferenciar que es algo patológico y que es una experiencia espiritual como tal. ¿Es así?
Sí, digamos que la experiencia que realmente es agradable, esa experiencia que nos lleva a un significado o a un propósito positivo en la vida, pues claramente la ciencia no lo va a considerar como algo patológico, Ujú. todo lo contrario. Van a ser las herramientas de salud para buscar pues precisamente ese equilibrio. O sea que desde la ciencia podemos tener unas pruebas objetivas de este tipo de experiencia, por ejemplo, algunos estudios con neuroimagen, algún tipo de cosa que nos permita ver la objetividad de ese tipo de experiencias. Sí, digamos que las herramientas diagnósticas que tenemos para poder reconocer este tipo de patrones, pues son múltiples, desde incluso exámenes sanguíneos, identificar o descartar cómo están los niveles hormonales de una persona, las neuroimágenes para identificar que no vaya a haber un tumor que nos esté generando afecciones en unas zonas específicas del cerebro, ¿sí? Ujú. Este tipo de experiencias, pues realmente tenemos la manera de descartar las otras patologías, ¿sí? Los niveles de el electroencefalograma nos va a dar unos patrones cuando los pacientes, por ejemplo, hay estudios que nos muestran estos estados alterados de conciencia voluntarios, Mm. como de India, como incluso curas que hacen oración o personas que a través de su capacidad mental pues pueden llevar a estos estados de éxtasis con unos patrones electroencefalográficos específicos para considerar que son diferentes a la imaginación, diferentes a un sueño, diferentes a una enfermedad. Hay unos estudios de neurociencia que hablan de esta experiencia espiritual o la posibilidad de conectar con otras conciencias a través de los cristales de hidroxiapatita de la glándula pineal. Mm. Se reconoce a través de cortes histológicos. La histología es la parte que estudia microscópicamente las células y todo este tipo de estructuras. Se Ujú. han dado cuenta que hay unos cristales que tienen unos componentes como imanes que atraen de manera eh, de ondas, pueden recibir o atrapar vibraciones. Mm. Recordemos que la pineal, pues, dentro de la función orgánica es la que nos regula entre una de las tantas cosas, la vigilia de sueño entre el día y la noche, el que reconoce esas ondas de luz del día y nos puede generar algunas liberaciones hormonales para regular esto. Y pues se han Okay. dado cuenta que los que tienen mayores cristales en esta glándula, que se reconoce por una resonancia perfectamente, digamos que la característica, pues han tenido estas experiencias de conexiones con conciencias externas. Nosotros en ciencia médica que le llamamos conciencia, lo que otras culturas llamarían un alma, un espíritu, otro tipo de individualidad externa a la persona o al ser que está viviendo esa experiencia individual. Para poderla Ujú. objetivizar la ciencia, pues se ha descrito como una conciencia que es diferente en ubicación a lo que son todas las funciones neuropsicológicas o neuroendocrinas del cerebro. Ujú. Qué interesante. O sea que en todos nosotros, porque todos nosotros tenemos el mismo estructura cerebral, en esa pequeña glándula tenemos todos esos cristales de apatita que funcionan como unos receptores de onda, como si fuéramos, no sé, como los celulares, los radios, como funciona así en términos muy sencillos para Sí, recibir. es como es la antena, si nosotros nos consideramos un teléfono celular, esa sería la antena receptora. Okay. Eso está recibiendo, pues sabemos desde la física y desde la física cuántica, pues que realmente todo lo material, si nos Mm. vamos a la parte más microscópica, pues son energías, somos átomos, somos este tipo de componentes. Todo nuestro cuerpo realmente no es sólido en el contexto estructural o material, sino pues realmente somos energía, vibración y movimiento. Y Ujú. pues esta glándula que de todos la tenemos, pues estamos influenciados de todo nuestro entorno con los que nos estemos rodeando, en el sitio con los que nos estemos rodeando o incluso con esta realidad trascendental que incluye la espiritualidad,
pues se va a ver involucrada con nosotros. Es muy interesante cómo por ejemplo, la física, que es una ciencia dura, desde la física cuántica, nos viene a hablar de aquellos quarks, que son las partículas menor que han venido descubriendo hace unos décadas o siglos. Creíamos que era el átomo, luego los protones y los neutrones, ahora el quark. O sea, se van encontrando cada vez más cosas que vienen a ser microuniversos dentro de nuestro pequeño cuerpo, ¿no? Que es realmente el conocimiento que tenemos es así chiquitico, pero va creciendo y nos va ayudando a comprender las diferentes dimensiones y el funcionamiento del mundo, ¿no? Sí, digamos que eso es lo que uno ama de la ciencia, realmente cuando está involucrado con todos estos procesos y cambios, pues se da uno cuenta de lo maravilloso que es la vida y la existencia. De hecho, pues hablando, ya que tocas el tema de los quarks, como esa unidad fundamental más pequeña que el átomo, más pequeña que esos neutrones y electrones, la física cuántica nos habla de que los quarks tienen, de alguna manera, como para que se entienda, 6 colores, y de cada color tiene 3 sabores diferentes. Entonces aquí como en una gama de una cantidad de quarks. Y todas esas partículas, para que exista, tiene su antipartícula. Entonces realmente lo que ya está descrito es que existen 36 partículas diferentes entre colores y movimientos y vibraciones, como para hacerlo entender. 36 partículas de quarks. Sí, los quarks. Entonces, tenemos dentro de esos quarks, de acuerdo a su movimiento y a su patrón vibratorio, es que son individuales del resto. Hay unos que se llaman quarks up o quarks hacia arriba y otros que se llaman quarks down o hacia abajo. Todo lo material visible está hecho solo de 2 tipos de quarks. Todo lo que vemos como la naturaleza, el agua, las piedras, el cuerpo, todo esto está hecho de solo 2 tipos, de 36 ya descritos dentro de la física cuántica. ¿Qué teorías se empiezan a surgir a partir de ahí? Si todo el universo visible ya se conecta, digamos que lo emocionante de esto es que se conecta absolutamente con todo, con la astrofísica, todo el universo equivale solo a un 4%. Un 96% de esa creación es no visible con los equipos que tenemos hoy en día. Entonces, ¿qué nos lleva? Ha creado todo lo que vemos de esta organización biológica con solo 2, ¿qué tanto hay creado con los otros 34? Que no vemos, no conocemos aún. Estamos hasta ahora. Nuestra vista, nuestros equipos físicos, pues no han llevado a poder reconocer eso que ya identificamos. Donde se abre un mundo de opciones, de posibilidades y de teorías de reconocer que hay otras realidades más allá de lo que vemos y tocamos. Súper interesante, o sea, realmente, o sea, si todo lo que nosotros vemos, sentimos, tocamos y observamos está hecho de solo 2 partículas de estas y todas las 30 y tantas que sobran, pues qué cantidad de cosas realmente nosotros no conocemos y no observamos. Y de hecho nuestros sentidos están limitados también en ese sentido. Vemos que los animales tienen un rango para percibir y sentir mucho mayor a nosotros, ¿no? Los sonidos que están por encima de esos decibeles o por debajo de ellos, igual la visión, ¿no? Entonces realmente es mucho más lo que desconocemos que lo que desconocemos, y eso da campo a todo el conocimiento que la física cuántica. Ahora me hiciste acordar porque hay una física que trabaja, ella no sé si es americana, que se llama Dana Zohar, y trabaja y desarrolla todo lo que es la inteligencia espiritual y el punto de luz y todo lo que se activa a nivel neurobiológico con la neurotología cuando activamos esta parte de la espiritualidad, independiente de la religión que tengamos. O incluso en personas, es curioso, por ejemplo, personas ateas que no creen en un Dios, en una ente superior, pero se manifiesta su espiritualidad a través del contacto con la naturaleza o del servicio o de otro tipo de actividades que lo conectan con emociones trascendentes, ¿no? Con sentimientos mayores. Entonces, súper interesante lo que nos comentas, y en esa medida podría dar campo a la comprensión de todos estos fenómenos
digamos, llamados en la ciencia como paranormales, en el sentido que no hay desde la ciencia tradicional ese conocimiento aún, pero que se ha venido desarrollando y que de forma, las culturas antiguas pues ya tenían este conocimiento de otra manera, ¿no? Desde las culturas ancestrales y manejaban todo lo que es la medicina, por ejemplo, tradicional china, que maneja la energía, los puntos de acupresión, etcétera, etcétera, dando una visión mucho más amplia e integral del ser, ¿no? Sí, digamos que precisamente de eso se ha encargado la ciencia y como que ese es el objetivo, de que consideremos que no hay cosas paranormales, sino normales no descubiertas. ¿Sí? Es allá donde ante un paradigma establecido, ante una corriente de pensamiento y vemos que se empieza a quedar corta, pues debe haber algo más allá. En la ciencia médica lo vemos con Pasteur cuando empezó a analizar toda la parte del mundo microscópico, de que considerar la enfermedad como algunos eventos con generación espontánea y algo que empezaban a quedar cortos con la información cuando se ven otro tipo de comportamientos. Y por ejemplo, el descubrimiento de todo este micromundo de los gérmenes, de las bacterias, de los virus, pues nos llevó a empezar a convertir todos estos paradigmas, no porque nacieran cuando se descubrieron, sino porque se pudieron observar de una manera clara, objetiva, y es allí donde, pues precisamente la ciencia médica y las ciencias en general se encargan de eso, de transformar, de evolucionar, de conseguir más elementos para poder entender esto que llamamos vida. Sí, acorde se va dando el avance del conocimiento científico, se pueden dar esos descubrimientos de cosas que ya existen. Es como, no sé, América existía desde siempre, pero solo cuando tuvieron los barcos, la tecnología, en su momento para llegar aquí, pues descubrieron algo que ya existía de alguna manera. Es la forma que también vamos avanzando en ese conocimiento en esta parte. Y entonces, por ejemplo, en esas situaciones de enfermedades que hay esas remisiones espontáneas o esos milagros aparentes donde con pruebas científicas está, no sé, el tumor o las metástasis o diferentes tipos de condiciones médicas, que hay una remisión espontánea que desde la ciencia médica no hay una forma como explicarlo. Allí ocurre, puede haber una participación de este aspecto espiritual, ¿hay una incidencia o no tiene nada que ver? Sí, precisamente cuando nosotros consideramos algo milagroso, tenemos que entenderlo desde pues muchas dimensiones para contextualizar este término. Si yo hablo desde la parte estructural, un cambio, de hecho, nuevamente retomo un poquito de historia de la medicina. Nosotros hablábamos de las enfermedades solo cuando se veían en el órgano, o sea, la parte anatómica, estructural, el tumor, la herida, pero de hecho esos primeros estudios sobre cadáveres era que se realizaba este tipo de investigación. Abrían un cuerpo, se daban cuenta que había un tumor, una bola, una estructura normal y decían, ah, aquí es donde estaba la enfermedad. Pero ¿qué pasó después del concepto de anatomía? Ya nos fuimos a la parte de la función. Entonces ya no es solo estructura, sino también incluye algo que es la función, que es toda la fisiología, donde vemos que el equilibrio de la manera en que funciona, aunque la estructura esté bien, pues ya empiezan a generar algunos daños, algún tipo de efectos diferentes. Entonces, siguiendo un paso más allá, pues consideramos que estos eventos que transforman realmente es una conexión de eventos, es una conexión de realidades, ¿sí? Nos hemos dado cuenta cómo los genes en el genoma humano, cuando lo establecieron, pues realmente lo mismo, menos de un 5% de toda la cadena genética era la encargada de la estructura anatómica. Entonces, ¿cuál es el que me pone el color del cabello de un tono, el color de los ojos, el que hace que me crezca un brazo, la nariz? Todo eso equivale a un 3%. Y el otro, más del 90%, se quedan como, bueno, ¿cuáles son las funciones? ¿Qué hace que unos se activen y otros no se activen? Entonces hay un poco de mentes alrededor incluso de la genética que genera que se exprese esta salud en el cuerpo de nosotros. Estas
veracidad, esa realidad absoluta, como lo define la Sociedad Mundial de Psiquiatría, pues efectivamente sí está involucrado. Nos damos cuenta que esta conexión con esa realidad, con esa trascendencia, tiene un efecto biológico. Entonces, esa espiritualidad a través de la oración, a través de estas realidades del ambiente, sí pueden transformar en nosotros la salud biológica. Hay estudios donde se dan cuenta cómo la acción de la oración puede reducir los días de hospitalización de un paciente. Se han hecho estudios objetivos, digamos que no solo como la narración de la experiencia, sino de una manera controlada. Entonces ponen a una población específica a que oren por un paciente y a otros pacientes que no tienen ningún tipo de incidencia a través, por ejemplo, del efecto de la oración. Y le hacen un seguimiento en el tiempo y se verifica cómo esta persona que recibió oración, hay estudios en todas las modalidades, oración a distancia, oración directa y junto al paciente, oración con solo la intención y pues realmente reduce este tipo de hospitalizaciones, por ejemplo, ¿sí? Independiente, independiente de la religión, ¿sí? O sea, la oración era independiente. Ahí volvemos a nuestra definición de espiritualidad. Esta realidad en la que cada uno lo adapte, incluso personas ateas, testigos de Jehová, católicos, cristianos, musulmanes, cualquier tipo de religión, a través de su experiencia con esta realidad trascendental, va a generar este tipo de efectos. Incluso, como lo decía, la persona que es atea, pero que tiene una conexión con la naturaleza, que tiene una conexión con incluso los animales, es la manera en que se expresa y considera que realmente hay un entorno más allá de uno solo como persona, ¿sí? Que uno hace parte de un algo, de que hay un entorno que realmente lo influye. Esa parte nosotros como médicos pues la tenemos en cuenta y la consideramos dentro de la espiritualidad como efectos que sí se van a beneficiar. Muy interesante todo esto. Si las personas que están acompañándonos tienen preguntas, aprovechen para irlas colocando en el chat para poderlas contestar al final, porque realmente es mucho el contenido, hablando de todos los temas de epigenética, física cuántica y todo, pero es súper interesante. Entonces, aprovechen aquí ya que tenemos un experto en el tema para poder preguntarle. Hablando en ese orden de ideas de las experiencias espirituales, en los pacientes relacionados con la salud, ocurre mucho que los pacientes que están viviendo experiencias cercanas a la muerte o que están cerca a morir, ya por enfermedades crónicas, narran, y eso lo narra la tanatología y mucho estudio relacionado con la muerte y el morir, narran que ven y pueden experimentar, sentir y escuchar a familiares que ya han fallecido. ¿Qué ocurre allí? Esta es una experiencia que realmente están viviendo, están alucinando, ¿qué está ocurriendo allí? Porque digamos, le pasa a una o dos personas, ok, pero cuando son cientos y miles de pacientes y de personas que lo experimentan y lo narran, y narran con detalles que incluso ni conocían muchos de los que están presentes, ni la misma persona, y pueden ser corroborados después, ¿qué ocurre allí en ese tipo de fenómenos? Listo, entonces, al hablar de estas experiencias cercanas a la muerte, es un término que se introdujo hacia, digamos que en términos modernos, en el 75, a través del doctor Raymond Moody, en su obra Vida más allá de la vida, que es un psiquiatra con maestría y doctorado en psicología y en todo este tipo de análisis. Es un concepto donde, pues primero se basa en una experiencia que tiene eventos lúcidos. Estos eventos lúcidos tienen un compromiso biológico. ¿Qué quiere decir? Primero se deben presentar cuando hay una parada cardíaca, o sea, no hay latidos del corazón. Si están teniendo una monitoría del cerebro en el encefalograma, se va a registrar de manera lineal o planas, o sea, no hay una actividad cerebral activa en este momento. Y los pacientes tienen este tipo de experiencias. Estas experiencias deben cumplir como unos requisitos que se han podido como depurar a través de los años y a través de la investigación. De primero, conciencia, que es lo que hemos estado también hablando,
es independiente al cerebro. ¿Qué quiere decir? Que se vive de una manera lúcida el entorno en el que se encuentran, ¿sí? Va a traer una experiencia de paz y trascendental como individuo, digamos que nos diferencia de un proceso infeccioso, de un delirium, por ejemplo, que son estados de conciencia que se generan por fiebre, por infecciones, por hipoxia, que son otras Ujú. características diferentes. Sí. Y el patrón que genera efectivamente con conexión con otras conciencias. Es allí cuando narran que pueden ver a familiares. Los familiares que ven son familiares fallecidos, Sí. tienen una experiencia de recorrer todas etapas de su vida, ¿sí? Que lo llevan a un despertar diferente. ¿Qué se pudo confirmar? Que esto se presenta en todas las edades y en todas las culturas. Ujú. Empieza ahí como a depurarse de que no es una preexistencia o un concepto de ese paciente, sino Ujú. que esos patrones sí se están viviendo de manera real. Cuando nos damos cuenta que no hubo biológicamente opción de que ese paciente recordara esos eventos, es ahí cuando le damos la validez a que la conciencia puede ser externa a las neuroconexiones que tenemos. Entonces Ok. es allí la experiencia sí, o esa individualidad del ser o del paciente sí sufrió un evento diferente a un componente biológico. Entonces Ok. es aquí cuando consideramos de que no es patológico, porque Ujú. no es secundario a un trastorno de enfermedad, de que es una experiencia real, porque si fuera un producto de la imaginación o de un sueño, los Ujú. patrones encefalográficos de un sueño, de una idea, incluso de una mentira, pues se puede leer. Sabemos que hay Ujú. diferentes tipos de onda en el cerebro y cuando una persona alucina, cuando una persona duerme, cuando una persona está en estado de coma, pues son unos patrones neuronales bien definidos. Y en este caso, esa experiencia se presenta con un comportamiento cerebral nulo. Entonces es allí Ujú. donde podemos descartar que sea una causa patológica o anormal. Y efectivamente esta experiencia es real y no es tan anormal. Nos damos cuenta que la cantidad de gente que tiene este tipo de eventos, pues es muchísima, miles de investigaciones y de soporte está en la literatura y así muchos miles más viven esta experiencia sin que esté registrado dentro de los artículos científicos. Ujú. Sí, es bien interesante porque realmente son, o sea, son miles que lo viven y lo vivencian y el contenido de lo que expresan y lo que vivencian es muy lógico, es muy coherente, incluso en estados de no conciencia. Por ejemplo, personas que están con aparente muerte cerebral o con algún tipo de coma, bien sea inducido o generado, y recuerdan y pueden ver cosas que están ocurriendo en otros lugares, no solo en el mismo lugar donde están, sino en la sala contigua, en la casa, al otro lado del mundo, donde hay un familiar cercano, y pueden dar detalles específicos. Entonces, quiere decir que hay sí esa conciencia está funcionando de forma independiente a la parte orgánica. Sí, ahí es donde se quedan corto, de hecho, las neurociencias biomédicas en el modelo anatómico. De hecho, ni siquiera la ciencia neural puede explicar a hoy cómo unas neurotransmisores, unas sustancias del cerebro convierten por cantidad, pueden convertir eso a una imagen. Mm. Como eso en un balón, se puede decir que hay liberación de tantos neurotransmisores, pero no hay una justificación ni hay una fisiología descrita desde el modelo biomédico de decir es que esto es lo que transforma esos impulsos nerviosos en una imagen, en un sentimiento. Los Ujú. niveles de neurotransmisores de felicidad, tristeza, alegría, considerados en un modelo más holístico, nos damos cuenta que es un efecto más no una causa. Un Ujú. tipo de emociones va a generar unos niveles de secreciones, ¿sí? Los niveles de secreciones nos van a llevar a un estado de ánimo, pero estos estados de ánimo pues no se explican puntualmente o de una manera unificada en todos los pacientes. Ujú. Entonces entran estos componentes
de la física cuántica y de otras consideraciones de conciencia, donde nos damos cuenta que realmente sí es una experiencia real, independiente a la biológica. No, interesante. De cada uno de estos tipos de experiencias podríamos hablar de las experiencias del borde de la muerte, de las visiones o apariciones para las personas en diferentes estados alterados o no de conciencia, de los efectos de la oración. Por ejemplo, hay aquí un par de preguntas que ahorita vamos a realizar, las están generando aquí a través del chat. Las remisiones espontáneas, bueno, una cantidad de temas que no pueden ser totalmente explicados aún por la ciencia tradicional, pero que cada vez va avanzando en ese conocimiento, con lo que nos hablabas también, por ejemplo, los cristales de apatita allí en aquella glándula que nos sirve como un receptor de ondas que no vemos, no percibimos, y de hecho las ondas, por ejemplo, los celulares no las vemos, pero están allí en el ambiente, ¿no? Entonces, tantas cosas que están en nuestro contexto que no logramos aún entender muy bien, pero no por eso quiere decir que no existan, solo que estamos aprendiendo a reconocerlas. Entonces, es muy interesante esta relación entre la espiritualidad y la salud de forma integral, y cómo en este proceso, por ejemplo, relacionado con la muerte, aquí lo vemos claramente cómo se presenta, y qué tiene que ver y cómo puede aportar, ya para terminar esto y pasar a las preguntas, a la felicidad. ¿Nos aporta o no nos aporta? ¿Cómo influye? ¿De qué manera podemos abordarlo, trabajarlo? Hay un concepto que nosotros manejamos que se llama la salutogénesis. La salutogénesis es ese concepto donde hay un enfoque positivo a la salud. Sí, de hecho, este término pues viene ya desde los años 70, hablados en el año 92 a través del doctor Aaron Antonovsky, fue quien introdujo como este paradigma de ese enfoque positivo de la salud, donde la manera en que nosotros consideremos el estado de la salud es la manera en que vamos a abordar. Si lo quiero ver desde una patogénesis, donde voy a querer es curar y rehabilitarme, pues van a haber unas herramientas para ir por esta ruta. Si me enfoco por la salutogénesis, voy a mirar qué herramientas son las que me encuentran ese origen de la salud, esa transformación para el enfoque de la salud. Es allí donde esta felicidad y este entorno va a ser parte de esta salutogénesis, ¿sí? Necesitamos empezar a creer. El hecho de nosotros tener un pensamiento ya genera una liberación de endorfinas, ya genera una liberación y una regulación hormonal, ya nuestro patrón respiratorio y cardíaco empieza a cambiar solo con la intención, solo con el pensamiento. Es allí donde este estado de felicidad, de armonía, es fundamental si lo que queremos es mantener un buen estado de salud, ¿sí? ¿Cómo me voy a cuidar? ¿Cómo no me enfermo? Pues depende de cada uno de nosotros y desde qué línea queremos abordar nuestro estado integral de salud. La felicidad no corresponde solo a la dimensión personal. Como lo hemos visto, la salud se incluye en ese aspecto biológico, psicológico, social y espiritual. Si una de estas 4 dimensiones se altera, las otras 3 se van a ver afectadas. Y lo mismo, si yo potencializo una de estas 4, las otras 3 se van a aumentar en sus efectos. Entonces, esa alegría que yo comparto en sociedad con mi familia, con mis amigos, con mis compañeros, pues esto mismo me va a traer una salud biológica estable. Si mentalmente yo me alegro de mí, si yo me miro al espejo y lo que genero son pensamientos positivos, eso va a generar unas sinapsis nuevas, unas conexiones cerebrales nuevas, mi cuerpo biológico va a empezar a armonizarse y asimismo mi entorno social también, ¿sí? Entonces, estos estados armónicos de felicidad corresponden y tienen un impacto en todas las dimensiones del ser humano. Entonces, ¿es importante ser feliz? Por supuesto. ¿Es importante entregar felicidad? Claro que sí. Nosotros somos máquinas creadoras constantemente. Nuestros pensamientos, nuestras palabras son irradiaciones de todo lo que estamos. Entonces, perfectamente esa armonía que tenemos depende también de nuestro estado. ¿Qué es lo que pensamos? ¿Qué es lo que tenemos en nuestro corazón? ¿Y qué estamos entregando a los demás? Y de forma concreta, ¿qué podemos dar 2 o 3
como tips para las personas para cómo pueden cultivar esa espiritualidad entendida en este contexto para que aporte a su salud integral, física, emocional, mental? ¿Qué sugerencias podemos darle a las personas para ello? Entonces, uno, digamos que el estado de meditación es fundamental. Lo podemos hacer a través de la oración, a través del agradecimiento, a través de pensamientos positivos. Esa es como una primera tarea. La segunda tarea para ese estado de salud corresponde a vivir el aquí y el ahora, que es parte de lo que trabaja, por ejemplo, el mindfulness, que es haga conciencia de este momento, reconozca su cuerpo en este momento y resalte esas cosas positivas. Eso nos va a ayudar también a buscar un equilibrio mental, ¿sí? Tercero, agradecer. El agradecimiento nos va a llevar en un estado de salud físico, psicológico, social y espiritual inmensamente grande. ¿Qué tanto estamos agradeciendo en el día? ¿Qué tanto agradecemos las condiciones físicas que tenemos? Si hoy perdiéramos la vista, se va a generar una carga de energía por ese evento, pero hoy que la tenemos, ¿qué tanta energía le estamos gastando en un evento? Okay. Nosotros por lo general pensamos en nuestros órganos cuando nos duele, no cuando están sanos. Me acuerdo Sí. del estómago cuando me da hambre, me acuerdo de mi rodilla cuando hay dolor, pero es importante pensar en todas las partes de nuestro cuerpo, incluso estando sanos. Eso nos va a mantener a prevenir la enfermedad, a promover el estado de salud, y es otro de los ejercicios o recomendación, y es pensar en esas partes de nuestro cuerpo sano para mantener un buen estado de salud. Okay. Súper, pues bueno, hoy aprendimos los conceptos tal de salud y espiritualidad, la relación que existe entre ellos, cómo se afectan ellos, la diferencia entre lo que es religión y lo que es espiritualidad, la forma como se manifiesta esta espiritualidad, lo que es patológico y no es patológico dentro de esas manifestaciones, la trascendencia a nivel de la física y de las demás ciencias que aportan al conocimiento de lo que es la espiritualidad, que paradójicamente pensamos que es algo completamente diferente, pero que tiene todo que ver, está interrelacionado, y buenos tips concretos relacionados con lo que es esa espiritualidad, con la muerte, con la felicidad, y la invitación es a que cada uno, desde su fe, desde su creencia, desde la forma en que sienta esa trascendencia de su ser, pues cultive el desarrollo de ese aspecto espiritual para que afecte positivamente su salud y viceversa, ¿no? Esa es como la gran invitación. Vamos a pasar a hacer unas preguntas que hay aquí que generaron algunas preguntas que muy interesante, agradeciendo tu intervención, tu conocimiento. Queremos también invitarlos para que participen de los cursos de conciencia de muerte y vida plena que realizamos de forma online. Ahora estamos todos en la virtualidad, y sobre la felicidad, dos temas que son pues inherentes para todos nosotros, que la muerte, querrámoslo o no, lo que nos ha mostrado el contexto actual, pues es que llega y se presenta, y podemos realmente prepararnos para ese momento, podemos redimensionar la muerte, no solamente porque vaya a pasar, sino que si no hablamos de ella, vamos generando un temor mayor y una falta de preparación, que a veces no sabemos tampoco cómo acompañar las muertes de otras personas porque tenemos mucho miedo incluso de hablar de ello. Entonces, estos cursos nos dan la oportunidad de trabajar este tema de una manera científica, de una manera práctica, de una manera amorosa, y el de la felicidad, pues a cultivar lo que todos necesitamos, porque por más de que queremos, no es un estado pleno, sino son aquellos momentos a los que podemos ir accediendo y hay unas tecnologías apropiadas para desarrollar esos estados. Entonces, la invitación es para que a través de las redes nos sigas acompañando, brindamos alguna información sobre cada uno de estos temas y da la información de cuando estamos dando estos cursos. También, Anderson, pues si tú tienes una forma que la gente te pueda contactar, que quieran conocer más, digamos, no sé, sobre tu práctica clínica como tal o sobre el tema de la espiritualidad, nos puedes dar también la información, la podemos colocar para compartirla. Claro que sí. Pues agradecer a todos esta oportunidad, saber que estos escenarios son importantes para todos nosotros. Dentro de las redes sociales, pues estoy como Anderson Giovanni Galindo, dentro de Instagram también como Anderson Galindo.
y la información de la Asociación Médico Espírita la pueden buscar así, que es la Asociación Médico Espírita de Colombia. En esta página podrán encontrar cómo hay ahí los artículos, cómo se comparte todo este enfoque espiritual a través de la ciencia médica, cómo diferentes profesionales de la salud, psicólogos, médicos, especialistas, enfermeros, diferentes profesionales hacen un abordaje integral mostrando que es realmente más común de lo que mucha gente cree, que no es un extraño ni mágico, ni por allá oculto, sino que realmente la información está a la posibilidad de todos. Súper, entonces vamos a compartir ahora que terminemos aquí el link y lo vamos a dejar en el video para que la gente que desee pueda tener acceso a esa información. Mil gracias. Aquí nos preguntan, voy a colocar la pregunta relacionada con la oración. Nos preguntan, ¿y la oración reduce el tiempo de hospitalización independientemente de si es a distancia o si se está con el paciente físicamente? Digamos que los estudios, el intervalo de confianza, que es como la medida oficial de las publicaciones, sí generan una variabilidad. Sin embargo, son estadísticamente significativos en cuanto a compararlo, o sea, el patrón de referencia de estas investigaciones no fueron distancia versus presencial, sino fue distancia versus nada y presencial versus nada. Entonces, digamos que el cuadro comparativo, los intervalos de confianza, aunque fueron significativos, no tenemos un soporte entre distancia o presencial, cuál es más efectivo por reporte de artículo. Sin embargo, pues la experiencia sí nos muestra que la presencialidad o estas experiencias cercanas cuerpo a cuerpo como seres humanos, pues son mucho más efectivas. Dentro de algunas terapias alternativas, por ejemplo, está escrito en la literatura la terapia de los pases magnéticos, que es unas terapias por imposición de manos, diferentes culturas también lo manejan, como el Reiki y algunas otras, que también muestran esos efectos biológicos en reducción de microorganismos, en aumento de la hemoglobina, en aumento de una cantidad de células de los huesos, por ejemplo, que tienen todo un soporte de cómo esta terapia cercana, sin necesidad de un contacto físico directo, pues tiene un aumento en la respuesta biológica. Y eso es interesante porque también elimina el factor de la sugestión, ¿no? Porque hay esos estudios de la oración, algunos incluyen estudios de, pues, de doble ciego, que la gente no sabe que están orando por ellos, por un lado, entonces no tiene forma de saber si sí o si no, y hay unos patrones que se miden objetivamente de la mejoría, con unas variables controlables. Y otro, por ejemplo, esto ante las láminas que tienen las bacterias o lo que sea, y se hace la oración o la vibración, pues la bacteria no va a estar sugestionada si están orando o no, no tiene ese preconcepto. Entonces son pruebas objetivas realmente del efecto magnético, energético de estas vibraciones, ¿no? Interesante. Y justamente la siguiente pregunta está relacionada con esa. Dice, siempre me pregunté por qué algunas personas se sanan con imposición de manos o con oración u otro método, pero otras personas no, aun cuando ambas puedan confiar en que pueden sanarse. ¿Qué podría decirse sobre el por qué unos sí y otros no? Digamos que es importante entender la sintonía. La sintonía es que aquí en toda la parte energética y vibracional, pues hay un componente de emisor y otra de receptor. Okay. ¿Qué pasa con el radio? Simple, porque yo no puedo sintonizar una emisora y otro radio sí la puede sintonizar, pues porque están en ese mismo patrón de sintonía, ¿sí? No podemos ser absolutos con el ser humano. Es igual que hablar con las fresas. Si a 100 personas les doy a comer fresas, a 3 le dan alergia. Entonces, ¿será que las fresas, o puedo hablar en general, que son buenas o malas? No, corresponde a la experiencia en que cada uno la va a asimilar. Entonces, este tipo de efecto pues va a corresponder a qué tanta sintonía estoy yo como receptor para poder recibir o sintonizarme con este tipo de acciones. Ok. Anderson, muchísimas gracias. Las personas que deseen contactarlo de manera personal para hacerle pues ya preguntas más particulares o en relación tanto de su ejercicio profesional como de la parte pues ya
espiritual. Ahí vamos a colocar la información. Agradecerte por tu tiempo, por tu conocimiento. Realmente es mucho el conocimiento. Eres muy joven y un recorrido de información bastante grande que posees. Entonces, muchas gracias por disponerte a compartirlo con nosotros esta noche. Bienvenido. Esperamos tenerte en otra oportunidad para seguir compartiendo aún más. Muchas gracias, gracias por esta oportunidad. Realmente, pues, como se han dado cuenta, es algo que me apasiona y me gusta y lo hago con todo el amor del mundo. Muchas gracias por este espacio, gracias a ustedes por escucharnos, gracias a ustedes por compartir todas estas experiencias. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron, que nos acompañaron desde diferentes partes del país y del mundo. Queda la información aquí para ustedes y que nos sigan acompañando en las diferentes actividades que realizamos a través de las redes sociales, a las entrevistas que todos los meses traemos temas bien interesantes, personas muy conocedoras en sus temas. El próximo, en la segunda semana del mes de junio, tendremos un tema bien interesante relacionado con la alimentación y en el mes de julio, el siguiente mes, sobre el medio ambiente y la relación con la salud integral, la salud mental. Aquí hay muchos agradecimientos y bueno, agradecemos a todos y feliz noche. Gracias por su compañía. Gracias, hasta luego. Zaida Villarraga Psicología, cápsulas de bienestar. Trabajando el ser.